34 dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oramos. Padre de los cielos, te damos las gracias en esta mañana. Que sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Jesús de Nazaret. Te pedimos en esta mañana que tomes el control, Señor, del tiempo de la palabra. Dios de los cielos, sometemos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, todo espíritu de distracción, todo espíritu de rebelión, lo atamos, lo echamos fuera, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo unja mis labios y mi corazón, Señor, para poder dar el mensaje a tus hijos, la palabra, el alimento, el rema, Señor, en esta mañana preciosa que tú has puesto para nosotros. Y te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros sea edificado, exhortado, que nos hables a cada uno de nosotros con poder, con autoridad, pero sobre todas las cosas, que salgamos, Señor Dios, con una mente, con un corazón nuevo, renovado, dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, de pensar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos hemos leído en alguna ocasión los endemoniados gadarenos. Había un pueblito, una ciudad en aquel entonces, por así decirlo, una provincia, se llamaba Decápolis, lo que hoy en día se conoce como Jordania. Hemos escuchado en las noticias, hemos visto Jordania, una tierra altamente peligrosa, bélica, llena de también ataques terroristas, mucha violencia, mucha ira. Jordania antes era una provincia, se conocía como Decápolis, que era más bien la ciudad llamada Gadara, y de ahí es el nombre de los endemoniados, los gadarenos, ¿sí? Entonces estos endemoniados, dice la palabra de Dios, que eran muy feroces, que eran muy atrevidos, muy malos, muy crueles, como todo endemoniado que se respete, como todo satánico que se respete. ¿Por qué decimos que eran satánicos? Porque literalmente vivían en los sepulcros, en el cementerio. Entonces ellos vivían ahí, y no dudo que hayan sabido comer carne humana, no dudo que hayan sabido despojar, saquear las tumbas, para devorar a los hombres y mujeres muertos, obviamente a los que no eran cristianos. Eran violentos, la gente no pasaba por ahí, la gente tenía miedo. Y uno dice, bueno, cuando la gente mira un borrachito, mira a alguien que está con mal aspecto, con mala cara, casi como la mía, entonces la gente se asusta y no quiere pasar por ahí. ¿Cuánto más son estos endemoniados? Eran endemoniados, mis hermanos, eran satánicos, eran endemoniados, poseídos por demonios, legiones de demonios en ellos. Y no solo eso, sino que vivían en los sepulcros. Entonces, para que tú vivas en un sepulcro, para que tú vivas en un cementerio, es porque realmente estaban totalmente endemoniados estos hombres, ¿sí? Entonces, la historia dice que Gadara era una ciudad, y en esa ciudad había un hato de cerdos, y los gadarenos criaban cerdos.
Más adelante, según lo que hemos leído, dice que estos demonios le piden permiso a Jesús. Obviamente nada se puede hacer sino bajo la supervisión y el permiso de Jesús. Aún los demonios tienen que pedir permiso a Jesús y le dicen: permítenos, si nos vas a echar fuera, permítenos ir a los cerdos, a ese hato de cerdos. Y dice que los cerdos, según Marcos, dice que los cerdos fueron más o menos unos 2000 cerdos los que se precipitaron. Ese dato no lo tenemos en este evangelio, me parece, pero lo tenemos en el evangelio de Marcos, el dato de que fueron como 2000 cerditos los que se lanzaron al abismo. ¿Amén? Quiere decir que si él le dice cómo se llaman y le dice legión, también lo dice Marcos, no lo dice aquí, pero la concordancia nos llevará siempre a Marcos y a Lucas también. Entonces ahí vemos que dice: somos legión porque somos muchos, y van y se meten en los cerdos, y dice: y el hato de cerdos eran como 2000. Quiere decir que mínimo se metió un demonio en cada cerdito. Amén. Muchas veces pensamos que los demonios no pueden entrar en los animales. Bueno, aquí tenemos un dato bíblico que sí entran en ciertos animales, pero no entran como alguna vez escuché de alguien decir: los demonios a veces se convierten en moscas para venir a vigilarte. Eso es algo absurdo, ¿sí? No tienen que convertirse en mosca para vigilarte. Ellos son invisibles, simplemente se meten en la casa y pueden vigilarte todo el día sin necesidad de convertirse en moscas ni en ningún insecto, nada de eso. Amén. Pero sí se metieron en los cerdos. Entonces, estoy tratando de dar un resumen rápido de lo que hemos leído, porque el mensaje de esta mañana, aunque parece gracioso, y aunque puede sonar un poco chistoso, y aunque a otros vueltas les puede resultar ofensivo, el mensaje se titula: ¿qué haces criando chanchos? ¿Qué haces criando cerdos, puercos, cochinos, marranos, como le llame el diferente país? Amén. En un país se le llama cochino, en otro país se le llama chancho, en otro país se le llama chancho, en otro país se le llama cerdo, cuchi, puerco, marrano, etcétera, etcétera. Amén. En nuestro país, obviamente, conocemos varios de esos nombres, y uno de los más pronunciados es chancho, ¿sí? Entonces, el Señor quiso que ponga así el título, y si alguien dice: no creo que el Espíritu Santo guía eso, entonces no le ponen ¿qué haces criando chanchos?, sino ¿qué haces criando cerdos?, que es lo mismo, ¿sí? Es un sinónimo. Es el mismo animal, así igual de hoy, y este es el mismo animal puerco, sucio, desasiado. Y entonces el mensaje es: ¿qué haces criando chanchos? Amén. En primer lugar, nosotros sabemos que la palabra de Dios al pueblo de Israel, a los judíos, no a los adventistas ni a los cristianos, sino a los judíos, les prohíbe no solo comer chancho, amén, sino aún más, ni tocar al chancho. Entonces, el problema no es comerle al chancho para el judío, sino que la prohibición era: ni aún lo tienes que tocar, porque es un animal inmundo para el judío. Amén. Entonces, incluso Dios iba a enviar juicio terrible, porque los judíos empezaron no solo a tocar al cerdo, sino a criar cerdos, a comer cerdos. Amén. Y vemos aquí que la ciudad de Gadara, los gadarenos empezaron a criar chanchos. Pero si Dios les prohibió inclusive tocarlos, pero ellos hicieron un criadero de chanchos. Amén. Es más o menos por así decirlo, sabemos que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, da una conferencia, da unas leyes para los cristianos, y él dice que queda prohibido para el cristiano comer sangre, para los que éramos gentiles, para los que somos gentiles. Amén. Nos queda prohibido comer sangre. Entonces es casi tan desobediente como que si a mí Dios me prohíbe comer sangre y yo me pongo un puesto de yaguar locro. Entonces, si Dios me está prohibiendo comer sangre, yo no puedo ponerme un puesto de yaguar locro para venderle a la gente sangre, cuando eso está prohibido por las Escrituras. Es pecado delante de Dios. Amén. También dice el apóstol Santiago que está prohibido para el cristiano contaminarse con los ídolos. Es como si yo me pongo un local y empiezo a hacer imágenes de cualquier virgen, y sobre todo en este tiempo de la del Quinche que ya no nos dejan ni dormir en la casa, porque el barrio al lado de nosotros se llama Virgen del Quinche, y ya se imaginarán lo que hay cada noche, ¿sí? Entonces, mis hermanos, así de rebelde y de desobediente se encontraba Israel, los judíos, el pueblo y el mundo entero. Que Dios considera el cerdo un animal inmundo para esa nación, para ese pueblo, y aún así ellos criaban cerdos, y aún así ellos se contaminaban con los cerdos, y aún así ellos vivían
cómodamente entre los cerdos. Y cuando los cerdos se arrojaron al abismo, el pueblo sale al encuentro de Jesús y le reclaman y le dicen: vete de aquí, porque les dolió que hayan muerto sus cerdos. Por eso el mensaje es: ¿qué haces criando cerdos? ¿Qué hace un judío criando cerdos sino desobedeciendo a Dios? Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de un cerdo, mis hermanos, para entender el mensaje el día de hoy? Las características de un cerdo, aparte de lo que usted pueda pensar y razonar en su propia inteligencia, algunas características del cerdo es que los cerdos son demasiado, obviamente, como dice su nombre, son chanchos, son cochinos. También se le dice cochino, ¿no? ¿Por qué le decimos cochino al chancho, al cerdo? Porque es cochinito. Ni bien tú le puedes bañar o lo que sea, pero el chanchito, su vida, su naturaleza es estar en el fango, en el lodo, aún en la basura. ¿Sí? Entonces el cerdo es un animal desasiado. A menos que usted venga y me diga: no, porque yo me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos los chanchos tienen camisa y corbata y son mascotas. Está bien, pero nunca va a dejar de ser un cerdo. No es lo mismo tener en tu cama un French Poodle a tener un chanchito. No es lo mismo, amén. O sea, como quiera le pasas al perrito en tu cama, pero al chancho no le vas a pasar, amén. Pero bueno, ya la gente loca de los Estados Unidos. El asunto es que el cerdo es cochino, desasiado. El cerdo tiene malos hábitos. El cerdo, mis hermanos, es un animal que no conoce linderos. No es como la oveja. El chanchito no es como la ovejita que respeta su lindero, que respeta su patrón. El chanchito es desasiado. Y él puede ir y puede hurgar en la basura tuya, en la basura de tu vecino, en la basura en la quebrada, puede hurgar en la calle, puede comer incluso animales muertos. El chanchito es desasiado, es desordenado, es desorganizado, es rebelde el cerdo. Amén. Entonces nosotros, cuando vemos cómo estaba la sociedad de Jesús, llena de tantos demonios, y hablamos 2000 años atrás, llena de tantos demonios, nos damos cuenta por qué es que Dios abandonó tanto a Israel y los entregó a los romanos para que ellos sean los que pisoteaban a las naciones en aquel entonces. Vemos por qué Dios permitió que Israel sea dominado. Vemos por qué Dios permitió que Israel sea pisoteado y eran ultrajados y asesinados por el imperio romano. Pero también eran azotados por el diablo. Eran azotados por demonios, eran azotados por principados y por potestades, eran azotados por el reino de las tinieblas. Y muestra de eso vemos que 2 hombres tenían más de 2000 demonios dentro de ellos. Y vemos y decimos: Dios, ¿por qué los entregó a esta gente, a los demonios, al diablo? Y vemos nosotros que ellos estaban en desobediencia, en rebelión, criando chanchos. Amén. Entonces yo me imagino en aquel entonces, y me imagino y viene a mi corazón y a mi mente el decir: ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace un judío criando chanchos, criando malos hábitos? ¿Qué hace un cristiano criando malos hábitos? Criando, mis hermanos, una sociedad llena de rebelión, una sociedad llena de pecado, una sociedad llena de maldad. ¿Y qué hacemos los cristianos criando también esas malas costumbres? Quiero aclarar que esta mañana, cuando me refiero al plano espiritual, al plano eclesiástico, no quiero llamarle chancho ni a usted, ni chancho a sus hijos, ni chancho a mis hijos, ni chancho a sus padres, ni a sus hermanos, ni a mis padres, ni a mis hermanos. Amén. Quiero aclarar eso por si acaso a alguien se le ocurre enojarse en las redes sociales o aquí y salir diciéndome: hoy no vuelvo más. ¿Sí? No le quiero decir chancho a las personas, pero sí en el plano espiritual estamos criando en nuestros hogares chanchos, pero no me refiero a las personas. Estamos criando rebelión, malos hábitos espirituales, bíblicos en nuestros hogares. Amén. Amén. Estamos criando chanchos en nuestros hogares. Los cristianos por años viven criando cerdos dentro de su casa. Hay un libro muy importante de la guerra espiritual que aquí ya lo leímos también, no sé si se acuerdan, que era Cerdos en la Sala,
donde se refiere a los cerdos como que son esos entes espirituales de maldad que están habitando en la casa de los cristianos, criando cerdos en la sala, viviendo cerdos en la sala. Repito nuevamente, porque siempre hay gente resentida en las redes sociales, no me refiero a cerdos a las personas, sino a los hábitos, a las costumbres que hemos desarrollado de no ser cristianos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras que nos enseñan varias cosas de lo que vamos a ver ahora. Si usted agarra su Biblia o una concordancia, va a encontrar que existe la palabra cerdos y habla muchas cosas acerca de los cerdos. Incluso llega a comparar a la mujer hermosa pero insensata o indiscreta con un cerdo, con un anillo de oro en el hocico, dice Proverbios. Si usted quiere, luego lo busca. Amén. Dice, porque la mujer hermosa pero indiscreta, dice en una versión, pero la mujer hermosa pero insensata, dice en otra versión, es como anillo de oro en hocico de cerdo, dice. Llega a comparar incluso así. Amén. Que a veces la hermosura, mis hermanos, es vana. Amén. No sirve a veces la hermosura. ¿Cuántos se creen hermosos aquí? Todos somos feos, dice. Todos somos hermosos para el Señor Jesucristo. Todos somos hermosos. Amén. Aquí, mis hermanos, no cabe la idea, hombre, es que yo conozco a tal persona y no tiene un ojo, no tiene una pierna. No, aunque no tenga un ojo o no tenga una pierna, aunque sea blanco, sea negro, cholo, indio, lo que sea, es hermoso para Dios su creación. Amén. Y todos somos hermosos. Pero cuando Proverbios habla de que la mujer hermosa pero insensata es como un anillo, un zarcillo de oro en hocico de cerdo, se refiere a la vanidad. Amén. De que la vanidad, yo a veces voy en la calle y digo, Dios mío, veo hombres de terno y corbata pero carísimos y en carros lujosísimos, mis hermanos, carros del año, pues de lujo. O sea, Mercedes menos que Mercedes no, pero tienen unos hábitos, tienen una educación que uno dice, wow, se ganó en el pozo millonario el carro porque no le tiene educación. ¿Se han visto esos hábitos en la calle? Esa gente que maneja y se pasa los rojos y no respeta al anciano y no le importa si es que está alguien por ahí en bicicleta y cuando te arrebasan te pasan haciendo dedos y gestos y caras. ¿Sí han visto eso? A eso se refiere Proverbios, que es la gente que es hermosa, vanidosa, pero son indiscretos, insensatos, no tienen sabiduría. Es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. No sirve para nada. Amén. O sea, el zarcillo se ve bonito, pero como que no le luce. Amén. Imagínense que tengo aquí un cochinito. Sí, yo tengo aquí un cochinito y le ponemos un zarcillo de oro en el hocico. Es como que no le luce. Amén. Es como que uno dice, es de oro, como que al chancho para que vaya y se revuelque en el lodo y en la tierra y en la basura, no le va a quedar. Amén. Amén. Pero los cristianos a veces nos dedicamos también a criar chanchos, a criar malos hábitos, a criar malas costumbres en la casa. Y si alguien me pregunta a mí, como siempre lo he dicho, mis hermanos, una persona como yo, una persona como los que tal vez miren, o tal vez alguien de aquí que haya crecido en el mundo, que haya crecido en un lugar mundano, estamos llenos de malos hábitos. Yo vengo de un hogar mundano donde había muchos malos hábitos, el hábito de la borrachera, el hábito de los pleitos, el hábito de los relajos, el hábito de las peleas, mis hermanos. El mal hábito de irrespetar a los padres, el mal hábito de ser rebeldes a las autoridades dentro de nuestra casa, papá, mamá, los malos hábitos. Son los chanchos que se están criando dentro del hogar. Y un mal hábito empieza desde pequeños. Un mal hábito empieza desde que usted nace en el Evangelio o desde que usted nace en la vida terrenal también. Amén. Mi niña pequeña que ahorita ya va para el año 4 meses. Ella tiene varios perritos. Todos los que tenemos hijos sabemos que los bebés tienen un perrito, ¿no? Cogen un perrito o algo y se olvidan de un tiempo, luego cogen otro perrito y luego otro perrito, y es bonito porque ahora en este tiempo lo puedes grabar, los perritos que tienen, a veces hacen ademanes o gestos que pasa 1, 2, 3 meses y se olvidan de eso y tienen nuevos perritos. Amén.
Si alguien no entiende lo que es perito, luego me pregunta. Amén. Otro nombre de perito, ¿cómo es? Tienen como que gestitos, manías, ¿sí? Como que ciertos ademanes de chiquitos que son preciosos sus ademanes. Entonces mi niña tenía algunos y nosotros extrañamos los que tenía. A veces llora de una forma, o dicen palabritas, o tienen costumbres, o ciertos gestecitos que son hermosos y te llenan el corazón. Pero tiene un gestito ella que cuando se molesta por algo, se agarra su carita y como que se quiere arruñar, y es como que nos amenaza, ¿no? Es como que nos mira así y se pone la mano en la carita y nos hace así. Como que dice, me hablas y me arruño. Así, tiene ese perito que esa vuelta no se le desaparece. Esos malos hábitos son los que uno tiene que controlar. Amén. Porque hay hábitos en tus hijos, en los míos, en mis padres, en los tuyos, en tus hermanos y en los míos. Hay hábitos que son hermosos, hay costumbres y tradiciones y hábitos que son hermosos y nos acercan y nos hacen amarlos más y nos hacen que nos amen más. Pero hay ciertos malos hábitos, hay ciertos chanchitos que criamos en casa que hay que desecharlos. Entre ellos está la rebelión. La rebelión es un mal hábito, la rebelión es un cerdo muy grande que trae en el corazón y sobre todo del adolescente, dice la palabra de Dios. Y que el adolescente por naturaleza es rebelde, pero Dios ha puesto una solución y se llama vara. Amén. Así también en el cristianismo, mis hermanos, la rebelión es un mal hábito, es un cerdo que estamos criando y somos rebeldes con todo el mundo. Entonces a veces uno mira y dice, ¿por qué el padre de familia viene y se queja conmigo, con el pastor o con cualquier otro pastor? Viene y se queja con nosotros los padres diciendo que sus hijos están rebeldes, cuando tal vez nosotros estamos criando el hábito de la rebelión hacia Dios. Y eso es un gran cerdo. Y eso es un gran problema. Amén. Me olvidé el nombre del mensaje, era chancho, no era cerdo. Estamos criando chanchos. Es un gran cerdo, es un gran chancho la rebelión. Y los criamos y los engordamos porque pensamos que una rebelión es sencillo, pequeño, pasa. Miren mis hermanos, escuche esto. Si mi esposa y yo no frenamos esa rebelioncita chiquitita de mi hija de querernos chantajear o amenazar cuando se quiere arruñar la carita, cuando le queremos reprender o prohibir algo, eso va a crecer. Cuando adolescente, ¿qué va a decir? Me corto las venas. Si no me das esto o aquello, me voy de la casa. Son pequeños malos hábitos que uno tiene que ir identificando, y el pueblo de Dios tiene rebelión. Amén. Amén. El pueblo estaba rebelde. Y vemos el ejemplo de estos dos endemoniados que también eran gadarenos, donde habitaban los cerdos, y estos dos endemoniados, por obvias razones, eran sumamente rebeldes, poseídos de tantos demonios, demonios de rebelión, demonios de cuántos demonios estarían dentro de ellos, cuántos espíritus estarían dentro de ellos, que entre ellos debe haber habido ira, venganza, rencor, resentimiento, odio, lascivia, fornicación, envidia, celos. Había tantos demonios dentro de ellos, y los cerditos fueron criados precisamente para eso, lastimosamente. Esos 2000 cerditos no tuvieron otro propósito en esta vida que ser el albergue de los cerdos, de los demonios. Amén. Note esto: el cerdito para Dios, con respecto al pueblo judío, era un animal tan, pero tan inmundo, que los demonios no los envió a los perritos, ni a los gatitos, ni a las vaquitas, sino a los chanchos. Jesús no hubiera permitido que se vayan los demonios a ningún otro animal, sino solo a los cerdos, porque era un animal inmundo, y es un animal inmundo para el judío. Amén. Amén. Mis hermanos, desarrollemos la palabra de lo que hemos leído. El verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Amén? Ese es sinónimo de la rebelión.
Amén. Tanto que no puedes pasar por el camino. Hay tanta rebelión dentro de la casa de Dios, mis hermanos, que miren y mirarán adelante, que tú ya no puedes disciplinar al hermano o a la hermana porque se te revela. Hay tanta rebelión en este mundo que Dios quiso disciplinar al diablo, pero se le rebeló y quiso tomar el trono. Hay tanta rebelión, dígame si no es cierto, que en nuestras casas, mis hermanos, los hijos cogen y ¿qué hacen con los padres cuando no te quieren escuchar? Te azotan la puerta. De eso no voy a sufrir yo porque no tenemos puerta. Que me azote la cortina, porque no hay puerta en nuestra casa. Amén. Pero todo eso es sinónimo de rebelión. Mire, dice que los endemoniados estaban y nadie podía pasar por el camino. Nadie puede pasar. Cuando tú crías chanchos, nadie puede pasar por ese camino. Cuando crías malos hábitos, nadie puede pasar por ahí. Nadie puede decirles nada, nadie puede exhortarles. Ya no podemos en este tiempo sacarnos la correa y darle un correazo a los muchachos. ¿Por qué? Porque nos van y nos denuncian. Porque hoy hay leyes. Si tú maltratas a tu hijo porque le diste un correazo, van y denuncian. Y no debía haber dicho eso porque nos vamos a ganar buenas. Amén. Mis hermanos, dice que nadie podía pasar por el camino. ¿Eran los endemoniados rebeldes o no? Eran rebeldes. No permitían que nadie pase, asustaban a todos, acosaban a todos. Entonces los endemoniados tenían en zozobra al país, a la ciudad. Y así, mis hermanos, la rebelión a veces los tiene en zozobra. La rebelión siempre va a ser levantamiento, pelea, golpes, azotes, ira. Siempre va a ser, mis hermanos, rencor, venganza, la rebelión. Como estaban estos hombres. Y nadie podía pasar por ahí. Y se lo prohibían y decían, por aquí ustedes no pueden pasar. Imagínense la voz de los endemoniados. Vamos a suponer que 1000 demonios tenía cada uno de ellos. Amén. O sea, no estás hablando que te encontraste en la esquina con el hermano Pablo antes que se convierta y le encontraste en la esquina borrachito con un machete en la mano. No, estamos hablando de 1000 demonios dentro de un hombre. Yo me imagino, y hasta para ser exagerado, me imagino que hasta tal vez en las noches ellos salían con una pierna de un cadáver del cementerio, porque vivían en los sepulcros. Y los ex-satanistas dan testimonio que ellos van y comen carne humana, mis hermanos, de los muertos, más fresquitos, obviamente. Entonces yo me imagino que ellos salían al camino agarrados ahí un pedazo de carne humana y asustaban a Raimundo y todo el mundo. Y como nadie creía en Jesús, como no existía Jesús todavía en aquel entonces, como todavía no había alguien que interprete que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces todo el mundo les tenía miedo. Aleluya. Amén. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y el conocimiento que cuando Jesús llegó, aunque ellos salieron al encuentro, yo me imagino que ellos estaban de lejos y vieron a un hombre que venía y dijeron, vamos, ahora nos toca asustarle a él. De lejos lo empezaron a divisar y ya se dieron cuenta los demonios, porque nadie podía pasar por ahí. Amén. Nadie podía pasar por ahí. Repita conmigo, nadie podía pasar por ahí. Pero le tengo una noticia. Si nadie podía pasar por ahí, ¿qué hacía Jesús pasando por ahí? ¿Cómo logró pasar por ahí Jesús? ¿Cómo logró Jesucristo en un país lleno de rebelión pasar tranquilamente? ¿O usted cree que Jesús agarró un par de palos? ¿Usted cree que Jesús dijo, Pedro adelante, Juan atrás y a los lados los otros 5 y 5? ¿Cómo hizo Jesús para pasar? Nadie podía pasar por ese camino, pero Jesucristo sí pudo. Amén. Él sí puede pasar por ese camino. Criando cerdos, criando chanchos. Él sí puede pasar por ese camino. Amén. Señores, que a veces tenemos tantas dificultades. Señores, que a veces tenemos tantos problemas. Señores, que a veces los problemas son tan graves que no hay nadie que pueda pararse frente a mí a darme una palabra de aliento. Porque es como que si vinieran demonios o vinieran ataques del diablo que nos hacen sentirnos que no hay nadie que pueda defendernos. Porque nadie se atreve a tocar los problemas que nosotros estamos pasando. Porque nadie se atreve a darnos una solución a los problemas que estamos viviendo. Déjame decirle que Jesús sí pasó por ahí. Amén. Y no importa si eran 2, hubieran sido 5, 10 o aunque hubieran sido 100 endemoniados, Jesús iba pasando por ahí tranquilamente porque era Jesús de Nazaret. Porque era el príncipe de paz.
Y ellos solamente eran esclavos y siervos del príncipe de las tinieblas. Pero el príncipe de todos los príncipes, Jesús de Nazaret, pasaba por ahí. Aleluya. ¿Quién puede pasar por en medio de la rebelión de nuestras casas, mis hermanos? ¿Quién puede pasar por en medio de lo que estamos viviendo? Jesús sí puede. Jesús no le tiene miedo, mis hermanos, al demonio grandote con el que estamos batallando o al demonio chiquito con el que estamos batallando. Jesús de Nazaret no le tiene miedo. Si usted le dice: Jesús, tú serás capaz de venir esta noche, esta mañana o esta tarde a la oración cuando estoy orando, clamándote, serás capaz de venir y ayudarme a enfrentarme a estos problemas. Y el Señor te dice: yo voy. Porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Amén. Voy a contarle una anécdota chistosísima, pero para usted tal vez no es tan chistosa. Y me contaban siempre mis hermanas, ojalá hubieran estado aquí. Y mis hermanas, cuando estaban en la escuela, una hermana, mi otra hermana y Juan Carlos, iban los tres a la escuela. Pero dice que mi hermano Juan Carlos era bien miedoso, bien miedoso. Qué bueno que no está aquí. Era miedoso. Entonces ellos estudiaban en la nocturna, y cuando estudiaban en la nocturna nosotros vivíamos arriba por el Hospital del Sur, para arriba por un bosque. Aunque no lo crea, por un bosque. Vamos como Caperucita Roja. Y a lo que llegaban del colegio, de la escuela de noche, pasaban por una quebrada de ley. Si no ibas por la quebrada, no llegabas a la casa. Tenían que pasar por la quebrada, y dice que mi hermano Juan Carlos le ponía una semana a mi hermana adelante, mi otra hermana detrás, y él en medio, y subían así en fila. Y él les decía, les cogía de la mano y les decía: para cuidarles. Y la otra semana les decía: ahora cambiamos, ahora tú vas adelante y tú vas atrás. Y caminaban. Y cuando ellas cuentan eso, yo me sé gozar, porque digo: wow, increíble, porque él era grande y ellas eran pequeñas. Y mis hermanas dicen: o sea, cuando te iba adelante, pues bueno, ibas adelante, pero lo fregado era cuando te tocaba ir atrás, porque el de atrás es el que primero va a caer ahí. Amén. Entonces a veces nosotros nos da miedo cruzar por un lugar y necesitamos que alguien nos guarde, nos cuide nuestras espaldas. Amén. Alguien que sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y a veces confiamos y dependemos de personas y de seres humanos. Cuando esté caminando usted por el valle de sombra de muerte, no confíe en que un hombre va a ser su escudo y un hombre va a cubrir su espalda. Confíe en Dios, porque Jesús de Nazaret dice: no importa, yo sí puedo pasar por ese camino. Por el valle de sombra de muerte, por donde estén los endemoniados, por donde esté el problema, por donde esté la enfermedad, por donde esté la circunstancia que vivamos los cristianos, que estemos aquí o los que miren en la transmisión, mis hermanos, Jesús dice: yo sí puedo pasar por ahí. Amén. ¿Puede decir amén? Porque a Jesús no le da miedo enfrentarse al diablo. ¿Sabe por qué no le da miedo enfrentarse al diablo? Porque ya le venció. Ya le venció. O sea, si ya le tienes noqueado en el suelo, ¿qué miedo te va a dar? Está noqueado. Amén. El diablo espiritualmente en contra de Jesús está en coma. Amén. Ya para usted y para mí todavía tiene poder, y todavía manipula, y todavía ejerce dominio sobre ciertas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Pero para Jesús, en el plano espiritual, prácticamente el diablo está en coma para Jesús. Amén. El diablo ya no puede, el diablo ya no tiene más tácticas, ya no tiene más estrategia, ya no tiene con qué sorprender a Dios. Nunca lo ha sorprendido, nunca le sorprenderá. ¿Por qué? Porque ya está derrotado, está en coma el diablo para Jesús. Amén. Está derrotado, está muerto, está acabado. Amén. No, pero todavía está vivo. Para Jesús ya está prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque ya él sabe que él está destinado al lago de fuego. Amén. Está derrotado para Jesús. Amén. Mire lo que dice verso 28 en la línea final. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Eran feroces en gran manera. Amén. Aleluya. Feroces en gran manera. No eran ladroncillos de barrio, no eran borrachitos de barrio, eran feroces en gran manera. Yo creo que incluso hasta salían y vociferaban y maldecían. ¿Se acuerda de Goliat? ¿Se acuerda de Goliat? ¿Cuántos saben que Goliat estaba endemoniado?
Amén. Aunque en otros países lo tienen como santo, pero allá ellos. Pero para mí Goliat estaba endemoniado. Y vociferaba y gritaba y maldecía a los hijos de Israel, y los hijos de Israel tenían miedo, aleluya. Pero por ahí pasó un muchachito que dijo: yo no tengo miedo de pasar por ahí, aleluya. ¿Cuántos saben que se les metió demonios de miedo a los espías que fueron con Caleb y con Josué? Y todos temblaron y dijeron: uy, veo gigantes. ¿Cómo vamos a entrar si veo gigantes? Nos van a aplastar, nos van a comer, nos van a devorar, nos van a destruir. Pero ahí había un Josué y un Caleb que dijeron: no, hermanos, no, pueblo, no, hijos del Dios Altísimo, nosotros sí podemos contra ellos, porque Jehová va con nosotros. Amén. Amén. Esos eran hombres valientes que decían: no tengamos temor, vamos a enfrentarnos al gigante. David era un valiente que dijo: vamos, no tengamos miedo al endemoniado de Goliat. Y Jesús de Nazaret mucho más. Pasó por el camino. Amén. Aleluya. Por eso es que la indignación de los endemoniados, en el verso 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Amén. Amén. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿Sabe a qué me suena esa palabra antes de tiempo? A juicio. Porque si los endemoniados, los demonios les dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo, quiere decir que hay un tiempo decretado por Dios, no por los hombres, sino por Dios, para el juicio. Hay un tiempo donde, mis hermanos, hombres y mujeres, se van a sentar, mis hermanos, en unas hermosas sillas, me imagino. Y vamos a tener en fila a los demonios, a los ángeles caídos, y vamos a juzgarlos. Amén. Amén. Aleluya. O sea, ¿alguien quiere un puesto relevante? Un día nos vamos a sentar y vamos a juzgar incluso a los ángeles. Usted va a tener la facultad de decir: a ver, demonio de mentira, ven acá. ¿Cuántas personas hiciste mentir en la iglesia? ¿A cuántos pastores les hiciste mentir en la iglesia que decían que eran honrados y se robaban la plata? ¿A cuántos hiciste mentir en la iglesia, hermanos? A hermanos se mintieron unos a otros. ¿A cuántos les hiciste mentirosos? Hay maridos que mienten, mis hermanos, a derecha y a, ¿cómo es? A siniestra y a diestra. Creo que es a diestra y siniestra. Mienten y mienten. Inclusive, mi hermano, si es que algún día alguien viene y te dice: oye, papi, ¿qué tal me queda este vestido? Tú tienes que decir: pues mal. Y si le queda bien, pues bien. Pero si le queda mal, pues dígale mal. Amén. Aleluya. Amén. Yo recién nomás el día sábado, creo que fue, no recuerdo, me puse una gorrita de lana en la cabeza y me saqué una oreja por afuera de la gorra y le dije: Ruth, ¿qué tal me queda? Y me dijo: la verdad no te queda bien. Pero si quieres te miento, me dijo. Otras cosas te quedan bien. Y porque yo siempre le digo: a mí todo me queda bien. Ya a los morenos todo nos queda bien. Entonces, mi hermano, a veces nosotros mentimos incluso en eso. Espíritus de mentira, todo espíritu, todo ángel caído, nosotros vamos a juzgar aquel día. Y eso es una mentira. Que venga tu esposa y por no ofenderle le dices: hoy te queda de maravilla. Eso se llama mentira. Nosotros pensamos que mentira solamente es decir: ¿dónde estabas? Hoy estaba trabajando, pero en realidad estaba pegándome unas chelas con mis compañeros. Pensamos que solo eso es mentira. No, engañar a la persona y decirle, sabiendo que le queda algo mal, y le dices: todo te queda súper bien. Hay que decirle: te queda mal. Amén. Yo las pocas veces que salgo a comprar ropa voy con Rudy y siempre le digo: ¿y qué tal me queda? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me quedo o no me quedo? Amén. Porque espero verdad de parte de ella. Les mentimos en todo tiempo, en todo momento. Mentimos a los hijos. Ya viene la Navidad. Les mentimos en todo tiempo. El simple hecho de decir la Navidad es el cumpleaños de Jesús es una gran mentira, es una falsedad, es mentira, y por mentiroso no va a ir al cielo el pueblo de Dios. Por mentirosos. Amén.
Porque es mentira, es mentira. ¿Qué celebramos? ¿El nacimiento? No, mentira. Y esos demonios que a veces a la gente tiene pesadillas y nos da miedo, los cristianos, en espíritu y en verdad, vamos a juzgarlos un día. Amén. Ay, yo quiero estar ahí para juzgar, solo con uno quiero darme aquel día. El espíritu del engaño, aquel que me engañó, aquel que me hizo creer que el alcohol era bueno, aquel que me hizo creer que la droga era buena, aquel que me hizo creer que la calle era buena, aquel que me hizo derramar sangre a través de la ira, el espíritu del engaño que me engañó, que engaña al mundo entero, porque el espíritu del diablo está sobre el mundo, que es un espíritu de engaño. Ay, quisiera tenerlo de frente en el día del juicio. Amén. Y ya vamos a ver en la Biblia, porque no ha de faltar el chupacabras que me ha de decir, ¿cómo? Solo Dios juzga. Nosotros vamos a juzgar aquel día a los ángeles. Nosotros vamos a sentarnos en autoridad y vamos a juzgar. Y yo quiero tener, ¿a qué espíritu usted quiere juzgar aquel día? De envidia, de mentira, de celos, de discordia. ¿Qué espíritu quiere juzgarle aquel día? Yo quiero tenerle al del engaño. ¿Y usted? Quiero tenerle ahí frente a mí, decirle yo te voy a condenar perpetuo al lago de fuego. No va a haber otra solución. Note usted que a la iglesia y a los hijos de Dios, el Señor nos ha encomendado que en el día del juicio nos sentemos a juzgar a los ángeles y les digamos, por esta razón, pequeño amigo que engañaste a las naciones, te vas a ir al lago de fuego, donde serás, ¿qué dice el versículo 29? Atormentado. No hay más loco, más deschavetado, más chiflado en este mundo, y no estoy hablando de yo. No hay más loco, más deschavetado en este mundo que aquella persona que dice, si me voy al infierno me voy. Dice el verso 29, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Aún los demonios van a ser atormentados en el lago de fuego. ¿Cómo será el ser humano que vaya allá? Aleluya. ¿A alguien se le hace la piel de gallina? ¿A alguien le tiembla el corazón y dice, Dios mío, si los demonios van a ser atormentados, si aún ellos se asustaron y le dijeron, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo, van a un tormento y ya lo saben. Los demonios saben que van a ir a un tormento. Los demonios saben que el lago de fuego va a ser un tormento para el diablo, para el anticristo, para el falso profeta y para todos sus ángeles y los rebeldes que vayan con ellos. Mis hermanos, aún los demonios temblaron diciendo, antes de tiempo nos vas a enviar al lugar de tormento. Aleluya. ¿Y cómo estará sufriendo la gente que murió sin Jesús en este tiempo, mis hermanos? Y están solo en el infierno, y cuando sean echados al lago de fuego, donde aún los demonios tiemblan porque no quieren ir allá, ¿cómo sufrirá la gente en aquel entonces? Amén. Aleluya. Ayer le comentaba algo a mi esposa y resumiendo el asunto, porque a usted no le importa, resumiendo el asunto le decía, hoy me doy cuenta que la plata, los bienes, todo lo que tú puedas tener, no te regala un minuto más con tus padres, no te da la felicidad verdaderamente. A veces, mis hermanos, pensamos que tener cosas y bienes nos va a dar tanta alegría. Que está bien, la palabra de Dios nos manda. Amén. No nos prohíbe la palabra de Dios tener un trabajo y tener dinero y tener una casita. Amén. Porque hay quienes tienen 4, pero solo puedes vivir en una a la misma vez. Las otras 4 no sirven para nada, se llenan de telarañas. No está mal tener tu casita y decir, bueno, esta es mi casa y ahora si nadie me saca de aquí, excepto que venga un temblor, a ver si no sales. Amén. Amén. Pero la plata y todas esas cosas no nos regalan un minuto. Me pongo a pensar en esos años, me ponía a pensar ayer en la noche, creo que era 11 de la noche, no recuerdo bien. Estaba pensando, estábamos ahí con Ruth, estaba comentando algunas cosas y me ponía a pensar y decía, wow, me puedo dar cuenta que aunque fuera el hombre más millonario del mundo, no puedo retroceder el tiempo para pasar un minuto más con mi padre.
Que todo lo que usted desperdicia hoy en peleas y en me quedo, no me quedo, me voy o no me voy, en tantas cosas, todo lo que estás desperdiciando son minutos que pierdes al lado de la gente que amas, que no va a volver ese minuto. Amén. No va a volver. Y no hablo del culto, porque aquí usted no está perdiendo el tiempo. Amén. No va a volver. Y yo decía, wow, cómo me gustaría volver ese tiempo. Pero yo puedo tener toda la plata del mundo, pero nunca voy a poder volver el tiempo para tener otra vez a papá al lado mío y decirle, papá, papi, siempre le decía papi, papi, vamos a correr, vamos a boxear. De ahí agarré el mal hábito del boxeo. Lastimosamente es un mal hábito, era un chancho. Era un mal hábito, era un chanchito que mi papá desde pequeñito me enseñó a boxear. Y mis hermanos, nunca vas a poder volver ese tiempo. Nunca vas a poder retroceder eso para poder volver a ver a la gente y decirle, ¿sabes qué? Voy a aprovechar el tiempo que estás joven. Amén. Amén. Ay, yo no sé por qué hay gente, perdón por lo que voy a decir y perdón por los niños que están aquí, tapes en los oídos, pero hay gente que es bien boba. Es bien boba la gente, y los cristianos más, porque tienen padres jóvenes y no pueden aprovechar para irse a jugar fútbol con ellos una media hora al parque. Que cuando yo era pequeño mi papá ya estaba mayor, bastante mayor, porque lastimosamente yo casi que no nazco. Solo por revelación divina de Dios dijo, Dios tiene que nacer este flaco, porque ya se le está caducando el tiempo al papá y a la mamá, casi que ni nazco. O sea, yo nací, mis hermanos, y acto seguido ya vino la menopausia. Ahí al ladito, somos gemelos, mellizos, nacimos igual. Mi hermana gemela melliza, mi hermana melliza se llama Meno. Y mis hermanos, ya casi no podía, me acuerdo, ciertos rasgos de pequeñito. No hagan eso, es violencia, es ira, el box no. Además la gente se muere brutalmente con eso. Pero me acuerdo cómo corría con mi papá. Pero yo era pequeño, pues no tenía 10 años, no tenía 12 años con los cuales yo podía correr con él, lanzármele encima y él también. No, era yo pequeño y él ya estaba un poco mayor. Todo eso, mis hermanos, no va a volver. Por eso digo, la gente a veces es bien boba. Tienen papás jóvenes de aprovechar, vamos a correr. Y a veces también los papás son así, ¿no? Porque el hijo viene y dice, vamos a correr. Yo le he dicho a Ruth y ella lo va a ver con sus ojos. Estoy ansioso que ella crezca más y pueda salir a correr en una lluvia y me diga, papi, vamos a mojarnos en la lluvia, a saltar en los charcos que están afuera en el patio. Vamos, le voy a decir. Irnos a saltar en el charco de agua. Pero te vas a mojar el terno y los zapatos nuevos. No me importa, estoy con mi hija, nos estamos mojando. A los niños les gusta mojarse en la lluvia. Amén. Esos tiempos no van a volver. Tienen papás ustedes, ¿verdad? Sí. A los pocos que están aquí les conozco, sus papás, ustedes tienen papás, mamás. No va a volver el tiempo, hermanos, aunque hago una pausa en la prédica porque el mensaje era criando chanchos. Pero hago una pausa porque creo que está bien decirle, todos ustedes que están aquí, tal vez los que miren, tienen papá y mamá y están jóvenes, tal vez todavía, aprovechen, porque no va a volver el tiempo. Aleluya. No va a volver el tiempo, los minutos. Es que si me voy a visitarle a mi papá y a mi mamá me matan de iras. Aproveche. Aproveche. Yo a veces tenía 1 hora para visitarle a mi mamá. Le visitaba, comía el almuerzo, comía y me salía otra vez al recorrido del trabajo. Pero aproveche. Aproveche esa hora. Amén. Es que si voy a ver a papá o mamá, siempre me sale con lo mismo y me hace tener iras, me muero del coraje. Aproveche, porque después hasta los corajes los vas a extrañar. Hasta los corajes, las rabietas y lo fríos que tal vez eran papá y mamá, lo extrañas cuando ya desaparece. Hermano, uno lo canta porque uno lo ha vivido, uno lo canta porque uno lo ha sentido, porque uno lo ha pasado. Y hasta eso lo llegas a extrañar. Oh, los gritos, lo extrañas, dices, y ahora ya no hay quien te grite. Y lo vas a extrañar. Y no vas a poder pagar $1 solo millón ni un solo centavo para que vuelva ese tiempo.
Amén. Porque ya que estamos en las malas costumbres de criar cerdos, también es esa un mal hábito. Descuidar a papá y mamá, y no me refiero a la plata. Porque puede ser el hombre y la mujer más pobres del mundo, pero eso no te hace que no puedas ir y visitarle y darle un abrazo y decirle, te amo. Porque cuando se vaya ya no vas a poder decirle te amo. Porque la muerte es súbita. Hoy están y mañana desaparecen. Amén. Por eso es que cuando tú aprovechas todo eso, tú puedes ir inclusive en el velorio, que Dios no permita que nuestros padres mueran ahora, sino que Dios les dé larga vida. Pero puedes ir al velorio y estar en paz porque dices, wow, yo pude decirle todos los te amos, todos los te adoros, y no tuve que esperar en el día del padre o de la madre, sino que todos los días, o al menos una vez por semana que lo veía, o una vez por mes que me daba un tiempito para verle, le decía, te amo padre, te amo madre, aleluya. Amén. Y abrazarle y darle un beso. ¿Qué se va a dejar besar mi mamá? ¿Qué se va a dejar abrazar mi papá? ¿Cómo no se va a dejar abrazar? Si los endemoniados gadarenos, los demonios salieron corriendo y dijeron, no, porque el amor de Jesús es demasiado grande delante de nosotros, salieron huyendo. El amor de Cristo que ve en nosotros hace que nosotros también digamos, oye mamá, te quiero dar un beso en la frente. Así que prepárate. Oiga papá, nunca le he abrazado, ¿verdad? No, ni quiero que me abraces. No, pero venga, chico acá. Amén. Yo le digo gracias Dios, porque Dios permitió que a mi papá le dé los abrazos que nunca nos pudimos dar cuando era mundano y endemoniado yo. Porque cuando yo estaba endemoniado y mundano no pude darle esos abrazos, porque me daba vergüenza, porque era macho, porque era muy hombre, porque era demasiado yo callejero, porque era demasiado hombre para abrazarle a un hombre que ya estaba de anciana edad y no podía abrazar. Gracias a Dios que en Cristo Jesús, mi hermano, dije, venga para acá. Amén. Venga para acá. Que Dios lo bendiga. Aprovechen. A veces tenemos los malos hábitos de vivir así en la casa, mi hermano. De vivir así. Amén. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuántos saben que yo era adolescente antes? Y que no nací de 30 años. Ay no, ya cumplo 32 años en este mes. Si no me hacen cumpleaños me muero. Amén. ¿Cuántos saben que uno también fue adolescente? Y yo pensaba como los que me están mirando en el YouTube más adelante, como los que me mirarán en el Facebook más adelante. Yo pensaba, como piensan muchos adolescentes, que yo también lo era. Es verdad. Amén. No es verdad. Cuando se mueran mis viejos no los voy a extrañar. Eso es falso, mi hermano. Amén. Amén. Eso es mentir, eso es falso. Eso es falso. Después de la muerte de tus hijos, creo que el dolor más grande es cuando muere tu papá y tu mamá, porque tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Amén. Entonces, mis hermanos, el verso 30 dice, y estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Verso 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mis hermanos, estaban criando cerdos, estaban criando malos hábitos, malas costumbres, rebeliones, peleas, contiendas, orgullo, vanidades entre ellos. Las iglesias hoy están llenas de todo eso y los hogares cristianos están llenos de todo eso. Hay mucha vanidad dentro de los hogares cristianos, dígame si no es así. Hay mucha vanidad, pero hay muy poco amor. Hay mucha vanidad, pero hay muy poca comprensión. Hay mucha vanidad, pero hay muy pocas palabras de aliento. A veces decimos, ¿cómo quieres que tu esposo, tu esposa o tus hijos no se desanimen en el camino de Dios?
Pero a veces nos damos cuenta y encontramos, hurgando, vamos encontrando que no hay amor. No hay palabras de vamos adelante, esfuérzate, sigue adelante. No hay palabras de vamos, toma fuerza, esposo mío, esposa mía, hijo mío, hija mía, padre mío, siga adelante, no importa si se equivocó. A mí no me importa, mis hermanos, nunca me ha importado y siempre se lo he dicho. A usted no me importa las fallas que tenga su padre, su madre, sus hermanos o sus hijos, no importan las fallas, uno tiene que amarles. Tiene que amarles. Por supuesto que nuestro anhelo es que se conviertan y se vayan al cielo, que vean la gloria de Dios un día y encontrarnos en el reino eterno para siempre. Pero, mis hermanos, con todo y eso podrán ser amargados, irritados y todo, pero ¿dónde está la palabra de aliento? Amén. Todo es reproche, todo es pelea, todo es reproche, todo. ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí y allá y no voy a ver? Y sabemos que todo es reproche. Amén. Todo el reproche, siempre nos miran las faltas, ¿no? Que si cojo, que si no cojo, que si gordo, que si flaco, que si alto, que si bajo, que si gritón, que si murmurón, que si esto y lo otro. Y claro que todo eso está mal. Pero a veces es bueno también tratar de ver el puntito blanco en el lienzo negro. Amén. También es bueno tratar de agarrar una lupa y decir, bueno, este cabezón, cabezona que vive conmigo, sea esposos, padres, hijos, lo que sea, son un lienzo negro totalmente, porque como me matan del coraje, pero algún puntito blanco ha de haber que podamos a través de ese puntito blanco resaltarlo y decir, con ese puntito blanco es suficiente para que Jesús emblanquezca todo el vestido a través de su sangre. Creo yo, dígame si estoy loco. Creo yo. ¿Ha oído el dicho, somos la oveja negra? Pues yo me consideraba la oveja negra, mis hermanos de mi familia. Había más negras también. Yo me consideraba la oveja negra. Pero en medio de que yo era una oveja negra en mi familia, y peleón y todo lo que era, y borracho y todo lo que era, en medio de todo eso, mis hermanos, yo creo que Jesús alcanzó a ver una pintita blanca. Así como a veces tenemos un perrito negro y tiene aquí una manchita blanca. Algo de bueno debe de haber en nuestros hijos. Algo de bueno debe de haber en nuestras esposas. Algo de bueno debe de haber en los esposos. Algo de bueno debe de haber en los padres. Algo de bueno debe de haber en la gente con la que vivimos, pues. Amén. No creo que sea totalmente un cyborg dedicado y enviado del futuro para destruirnos la vida. Algo debe de haber de bueno, algo debe de haber en la gracia de Dios, que Él dijo, por este puntito negro que tienes que acercarte, este lienzo, tienes que acercarte y mirar esa manchita blanca. Por eso, solo por eso le tengo misericordia. Y trabajar en eso y decir, por esa pintita blanca que tiene, tal vez sea gritona, lo que sea, pero tal vez tiene un corazón bondadoso. Y ahí está la pintita blanca. Trabajemos en eso. Amén. Y ya me cansé. Verso 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Verso 32 dice, y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquel hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Destino cruel de los cerdos, mis hermanos. Un cerdo es un hábitat para que entren los demonios en el contexto de lo que estamos predicando. Amén. Así que alguien me ve en YouTube, en Facebook, de chanchitos y luego los vayan a degollar. En el contexto de la Biblia, de lo que estamos predicando esta mañana, el cerdo era un hábitat bien preparado para los demonios y para ir y morir anegado en las aguas, ahogados. Un mal hábito en tu vida, un mal hábito en tu familia, un mal hábito en tu casa, un mal hábito dentro de la iglesia es una puerta abierta para que vengan y moren espíritus peores, para que vengan y moren espíritus de rebelión más grandes, de lujurias, de celos. Amén. ¿Cuántos son celosos? ¿Cuántos son celosos? ¿Quién te está llamando? Una vez escuché que alguien decía, ¿quién te está llamando? Es el pastor. Amén. ¿Y por qué te llama a ti? Porque tú no le contestas el teléfono.
Amén. Mis hermanos, una puertita abierta, un cerdo, una mala costumbre, un chancho que estamos criando en nuestros hogares, es un buen hábitat para demonios. Está preparadito para que demonios peores vengan. Amén. Un pequeño mal hábito. Y por eso Dios estableció la vara de la corrección, la vara de la disciplina, en la cual dice, pero la vara de la disciplina lo corrige, lo endereza. Amén. Nada, aquí no sirve esa idea de que árbol que nace torcido, su tronco no endereza o no cría frutas o lo que sea. Eso será para el mundo, mis hermanos. Pero para Dios, la vara endereza cualquier árbol torcido. La vara endereza a cualquier borracho, endereza a cualquier ladrón, endereza a cualquier mentiroso, endereza a cualquier chismoso, endereza, mis hermanos, la vara del Señor endereza a cualquiera que sea el pecado. La vara de Dios lo endereza todo. Y su callado nos da aliento y nos da fuerza. Amén. Aleluya. Verso 33 dice, y los que los apacentaban, es decir, los que criaban los cerdos, huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió en encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Porque estaban acostumbrados a criar ¿qué? Chanchos. Estaban acostumbrados a criar chanchos, cerdos, malos hábitos. Dijo, váyase Señor. Sabemos que usted es el Mesías, sabemos que usted es el Hijo de Dios, sabemos que usted nos ofrece la vida eterna, sabemos que usted puede resucitarnos en el día postrero, sabemos que solo usted es el camino, la verdad y la vida, sabemos que solo usted nos puede llevar a la gloria eterna, sabemos que solo usted puede reconciliarnos con el Padre, sabemos que solo usted nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabemos que solo usted puede darnos el gozo en nuestro corazón, sabemos que solo usted puede echar fuera los demonios y las ataduras, romperlas, pero aún así, váyase por favor de este contorno, porque nos ha matado a los chanchitos. Porque nos ha matado las malas costumbres que teníamos y pensamos que eran buenas. ¿Cómo llegar tarde a la iglesia? ¿Cómo no leer la palabra? ¿Cómo no orar? ¿Cómo no buscar de Dios? ¿Cómo no clamarle? ¿Cómo no rendirnos a Él y decirle, Dios, haz con mi vida lo que tú quieras? Y si quieres que yo vaya a la China, pues a la China voy. Nos hemos acostumbrado, no importa, tú puedes ofrecernos el gozo y la paz, pero yo prefiero quedarme con mis chanchos, con mis malos hábitos, con mis malas costumbres. Dígame si no hay cristianos que son así, que nos acostumbramos y decimos, por favor, mucho de usted, vaya, mucha palabra, mucha exhortación, mucha predicación, háganos unas fundas de caramelos, endúlcenos la vida. Regálenos unas cuantas guaguas de pan, pero póngale harta mermelada en el centro, porque es lo único que va a endulzar mi vida, porque he desechado a Jesús. Usted lee la locura en los últimos versículos de esta gente. Le dijeron al dador de vida, váyase de aquí. Le dijeron al dador de vida, al príncipe de paz, aquel que estuvo ahí cuando fuiste formado en el vientre de tu madre, aquel que te puso los detalles, aquel que dijo, por este y por esta voy a morir en la cruz del Calvario. Le dijeron, váyase de aquí, porque nos ha matado a los chanchitos, nos ha matado, nos ha acabado el negocio, nos ha venido a traernos, y los demonios, los endemoniados se han propuesto en destruirnos, y los chanchos se fueron, los hábitos. Amén. Amén. ¿Sabe quiénes son las personas que más me critican cuando predico? Yo me esperaría que fueran los mundanos, o los jesuitas, o los marianitas, o cualquiera de esos católicos. Los que más me insultan y me atacan porque predico algo que no va de acuerdo a su concepto de vida mundana son los cristianos. Son los cristianos, entre comillas cristianos convertidos, que me dicen que no se debe predicar así.
que ahora se inventó un seminario en el cual tú vas y los pastores van a estudiar ahí, y ahí te dicen, verás, de esto hablas, de esto no hablas, esto es bueno predicar y esto no es bueno predicar. Porque la gente no quiere dejar sus chanchos, sus malos hábitos, porque está mal delante de Dios. Amén. Amén. Y está bien. Si ellos quisieron deshacerse de Jesús, si el pueblo de Israel prefirió ir tras los Baales, está bien. Amén. Si los cristianos se quieren corromper y quieren celebrar fiestas paganas, está bien. Yo me imagino a Josué, y Josué nunca les dijo, o sirven a Jehová o se mueren ahora mismo. No les dijo eso Josué. ¿Qué les dijo Josué? Elijan. Si quieren servir a los dioses de sus padres, a los dioses de los amorreos, pero mi casa y yo servimos a Jehová. Amén. Ya viene la fiesta pagana, ya vienen fiestas de Quito, y no dudo que hayan cristianos que vayan también allá al Chavezazo. Ya vienen las fiestas paganas, ya están aquí, ya están las caminatas, gente yéndose a las caminatas. Está bien, ellos eligieron servir a la del Quinche, otros eligen servir al del Gran Poder, otros al del Consuelo, otros a la Fátima y a la Dolorosa. Si ustedes, mis hermanos, en este tiempo que se viene de paganismo, el 25 de diciembre, quieren servir, mis hermanos, a los ídolos, Navidad, hágalo, usted puede servirle, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Yo veo que Josué, mis hermanos, nunca les puso un cuchillo en la garganta y les dijo, o sirven con nosotros a Dios o se mueren. Y digo, bien hecho ese varón. Amén. Aleluya. Amén. Porque el año pasado alguien me mandó un mensaje bonito y me decía, yo tampoco estoy a favor de la Navidad, pero no importa, le mando esta imagen bonita. Feliz Navidad, decía. No sé si era el diablo por hacerme enojar, o la gente se conversa con el diablo y se alían con el diablo para sacarme de quicio. Pero así me dice, yo tampoco comparto la Navidad, pero bueno, le envío esta imagen bonita. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Está bien, mi hermano, si es que la gente quiere contaminarse, que lo haga. Pero yo hago como Josué. Yo no te puedo obligar a ti que dejes la idolatría. Yo no puedo obligar a los hermanos que miran la transmisión a que dejen la idolatría de la Navidad. No puedo obligarles. Pero mi casa y yo no servimos a los ídolos. Amén. Mi casa y yo, mi hija, mi esposa y yo no celebramos eso. Porque vemos que hay un gran problema con los gadarenos. Tenían malas costumbres, estaban criando chanchos de malas costumbres. Amén. Ahora quiero que vengamos a 1 Corintios capítulo 6. Amén. 1 Corintios, ahora vamos a tomarnos el tiempo para escudriñar las escrituras y ver que la palabra de Dios es la única autoridad en medio de todos nosotros. 1 Corintios 6 del 2 al 3. Amén. 1 Corintios 6 del 2 al 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Aleluya. Amén. Verso 3 que dice, ¿o no saben ustedes que ustedes van a juzgar a los ángeles? Aleluya. Amén. Se fregó ese ángel caído, esos demonios caídos que nos metieron trampas, aquel que me metió en el alcohol, se fregó. Ojalá que Dios diga, Pablo, te hallé capaz de juzgar en aquel día al ángel de la borrachera, a los demonios esos de la borrachera. Amén. Y para hacerle tragar, a ver si le gusta. Amén. Aleluya. ¿Quién va a juzgar a los ángeles aquel día? El pueblo de Dios, los santos, los hijos de Dios. A juzgarlos.
Y por eso dice, cuánto más las cosas de esta vida, verso 3, para los hermanos que miran en las redes sociales y me odian porque digo que uno tiene el derecho de juzgar. Y cuánto más las cosas de esta vida, dice. Amén. Amén. Como todo lo que hemos estado desarrollando hoy, de decirle, usted tiene la facultad. Amén. Gloria a su nombre. Vea lo que dice Levítico capítulo 11, verso 7. Levítico 11, 7. Levítico 11, verso 7, dice la palabra del Señor. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Verso 8, de carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Amén. Amén. Dios incluso les dijo prohibido tocarlos, prohibido comerlos, pero los gadarenos criaban chanchos. Pero los gadarenos, ¿cómo se llama el criadero de chanchos? ¿Granja? ¿Chanchera? ¿Puerquera? ¿Cochinera? ¿Marranera? ¿Oiquera? Prohibido tocarlos, comerlos, pero los gadarenos tenían ahí criando. Y un hato, solo un hato. ¿Cuántos más rebaños habría de chanchos en aquel entonces? Desobediencia a Dios, criando chanchos, criando malos hábitos, criando rebeliones, permitiendo, mis hermanos, las rebeliones, permitiendo las iras, las venganzas, permitiendo, mis hermanos, en los hogares que se meta el diablo por un lado y por otro lado, permitiendo, criando malos hábitos, mis hermanos. El mal hábito, mis hermanos, miren, mis hermanos, cuando yo era mundano, y hablo como con pensamiento de lo que era mundano, cuando era mundano yo siempre llegaba tarde a mi casa, siempre. Y cuando no llegaba tarde, ¿sabe por qué era? Porque llegaba al otro día, porque estaba borracho con mis amigos. Siempre, mis hermanos, el mal hábito de desobedecer a mi padre, bueno, a mi madre en este caso, desobedecer a mi madre, que me decía, tienes que venir temprano, no te quedes con esa gente. Amén. Amén. Creando chanchos, malos hábitos. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Levítico? Está prohibido que los comas, está prohibido que los toques. Amén. Entonces los malos hábitos, ¿qué tenemos que hacer los cristianos con esos malos hábitos que hemos estado criando en los hogares? Ni los toques. Amén. Que se vayan por el despeñadero mejor. Amén. Que se vayan los chanchitos, que caigan los chanchitos en el despeñadero, pero nosotros quedamos en paz y libres. Miren lo que dice Isaías 65. Libro de Isaías, capítulo 65. Isaías 65, del verso 2 al 6, dice la palabra del Señor. Amén, estamos ahí. Isaías 65, 2 al 6. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, el camino de los gadarenos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros como los gadarenos y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno. Amén. Amén. ¿Qué dice el título del verso 65? Castigo de los rebeldes. ¿Y cómo los describe a los rebeldes? Lo mismo que leemos en Mateo capítulo 8 de los gadarenos. Era un pueblo rebelde. Dice que duermen ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Y dónde pasaban los endemoniados gadarenos? En los sepulcros. Que comían cerdo. ¿Y qué criaban los gadarenos? Cerdos. Eran rebeldes. La rebelión en el pueblo de Dios. Rebelarnos. Maldecir. Provocar a ira, incluso provocar a ira a tus hijos está mal delante de Dios. No os provoquéis a ira a vuestros hijos, porque por ello viene el desánimo, dice el apóstol Pablo. Aleluya.
Amén. Imagínate, un día a mi hija cuando crezca, yo, o te vas a la iglesia porque eres una hija de Satanás. ¿Qué va a querer ir a la iglesia? Amén. ¿Qué va a querer ir a la iglesia? Aleluya. Amén. Miren lo que dice. Verso 4, lo leo de nuevo. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Oh, esos lugares que a la gente le encanta pasar en la noche. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. En sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Las malas palabras, los criterios, la olla que representa. Por lo general, una olla siempre tú te imaginas qué cosa, el arrocito, la sopita, la comida. Amén. En esa olla, así como dice en la palabra de Dios, cuando encuentran muerte, cuando Eliseo envía a hacer un guiso, y ese guiso es preparado y hay muerte en la olla, y los profetas, los hijos de los profetas, se comieron, ahí se ven los profetas que había en ese tiempo y los profetas que hay en este tiempo. Amén. O sea, si tú eres profeta, obviamente vas a decir, hermanos profetas, no coman de ese potaje que ha preparado, porque ese guiso está envenenado. No, todos los hijos de los profetas se lo comieron. ¿Alguien leyó eso en la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, la olla representa comida, alimento. ¿De qué estamos alimentando a nuestros hijos? ¿De qué estamos alimentando a nuestros padres? ¿De qué estamos alimentando nuestro hogar? ¿De cosas inmundas? Como dice aquí, cosas inmundas. Les estamos alimentando con el oye, un hogar cristiano. Amén. Un hogar cristiano, repita conmigo, hogar cristiano. Un hogar cristiano donde va a tener aflicción, claro, pero es un hogar cristiano. Un hogar cristiano donde van a haber tropiezos, pero es un hogar cristiano. Un hogar cristiano, mis hermanos, donde el león rugiente va a tratar de devorarlos, pero es un hogar cristiano. Un hogar cristiano que está fuera de idolatría, fuera de chismosería, fuera de pleitos, fuera de venganzas y de celos, pero es un hogar cristiano. Un hogar cristiano, mi hermano, donde la mujer tiene unas de fallotas y el marido tiene las otras que le completan. Un hogar cristiano donde los papás, Dios mío, nos rompen la cabeza del coraje, donde los hijos también son iguales, pero es un hogar cristiano. Un hogar cristiano, mis hermanos, ¿usted cree que no tenía fallas Josué? ¿Usted cree que no tenía fallas Moisés? ¿Usted cree que no tenía fallas el apóstol Pedro? ¿Usted cree que no tenía fallas los discípulos de Cristo? Claro que no tenían fallas, pero no servían a los ídolos ni a la rebelión. Amén. No servían a la carne, al vientre, servían a Dios. Amén. Un hogar cristiano. Cuando yo me convertí, creía en ese cuento de hadas de que el hogar cristiano tiene que ser santo y pulcro y ungido y nadie puede gritar. Hasta el perro tiene que ladrar en santidad. Y luego abres los ojos y te das cuenta de la realidad que Jesús mismo dijo: en el mundo vas a tener aflicciones. En el mundo, mira, yo vine a poner en contra a la madre en contra de la hija en contra de la madre, la nuera en contra de la suegra, de manera que los enemigos de cada uno estarán en su propia casa. Jesús nunca dijo: vine a darles un lugar como el de Blancanieves. No. Amén. Jesús mismo está diciendo que si va a poner en contra los unos con los otros, quiere decir que va a haber conflictos en la casa o no. Claro que va a haber conflictos, pero no va a haber iras, no va a haber venganzas, no va a haber resentimientos, no va a haber, mi hermano, odio, no va a haber eso. Por supuesto que no tiene que haber en una casa cristiana. Pero ¿van a haber fallas o no? Aleluya. ¿Van a haber fallas o no? Jesús lo dijo. Vas a tener enemigos en tu propia casa. Aquellos que te van a decir: este religioso. Van a haber fallas. ¿Sabe lo que yo hacía cuando a mí me decían religioso? Mis hermanos y aún mi madre me decía eso. ¿Usted qué cree que yo me daba la vuelta y le decía: si yo soy religioso, ustedes son endemoniados? No. Porque ¿qué dice aquí mi hermano? Ay, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué dice acá mi hermano?
el verso 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice Dios acerca de aquellos que se creen tan santos? Vean lo que dice: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Amén. Porque Dios lo que le estaba demandando a aquel pueblo entonces, mis hermanos, no era que sean los grandes santos y los grandes ungidos. Les demandaba que no se postren delante de los ídolos, que no vayan tras los animales inmundos. Amén. Pero ellos fueron e hicieron todo eso. Amén. Por eso dice, ellos dicen: estás en tu lugar. Amén. O sea, no te acerques a mí. O sea, mi unción cuesta.